Escucha Ágora al aire. Un programa realizado entre Ágora, Laboratorio Político y Comunicando Belén. Síguenos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ágora al aire. Hoy nos encontramos con Ana Mazo, una arquitecta también en el mundo del arte, de la cultura y de toda la producción audiovisual y este nuevo mundo contemporáneo de las artes. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué rico estar aquí con todos ustedes. Ana, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Ana Mazo? ¿Por qué el Hub Medellín? Ana Mazo, bueno, un día. Ana Mazo es una amante del arte y de las industrias culturales y creativas. Soy arquitecta de profesión, siempre digo que nací y trabajé durante 10 años en todo lo que alguien se imagina que un arquitecto debería hacer. Pero el día que yo entendí de qué se trataba una ciudad creativa, un distrito creativo, hice un salto cuántico en mi vida y ahora me dedico a gestionar diferentes actividades artísticas. ¿Qué es una ciudad creativa? ¿Qué es una ciudad creativa? Precisamente las ciudades creativas nacen de una iniciativa desde la UNESCO de empezar a consolidar estrategias en el centro del desarrollo, donde las personas sí pueden vivir del arte, donde las personas sí pueden desarrollar su vida alrededor del arte. Esas ciudades creativas como Medellín, que lo es, incentivan a que todas y cada una de las industrias culturales y creativas puedan llevarse a cabo en plenitud. ¿Cómo crees que te vinculas o por qué llegas? ¿Qué es lo que te lleva a dar ese salto cuántico a las industrias creativas? Como te decía ahorita, imagínate que yo trabajaba en todo lo que uno se imagina que un arquitecto debería hacer, diseñando, construyendo, licitando, trabajando en obra. Pero la primera vez que yo leí un documento de la UNESCO con un texto que describía que era una ciudad creativa, ese día entendí por qué había querido estudiar arquitectura y urbanismo, porque ese concepto, esa ciudad utopía, donde todo el centro de desarrollo, las políticas públicas, incluso el espacio urbano se conjugan para que las artes puedan coexistir, eso me enamoró. O sea, tomé grandes decisiones, empecé a vincularme en trabajos con museos, festivales y de artes. Incluso trabajé como voluntaria un año explorando y entendiendo de qué se trataba. Para mí, precisamente, entender cómo una ciudad se transforma en un ecosistema cultural y creativo es el centro y el core de mi vida hoy en día. Puedo llegar a decir que es el propósito. ¿Y cuál ha sido ese mayor reto? Enfrentarte a esta nueva industria, a una nueva forma de ver la ciudad. Imagínate, yo tengo como una frasecita que se convirtió en un reto personal, en un objetivo. Es el día en que en una casa, en una comunidad, o sea, Medellín profundo, un niño, una niña o un joven diga en su casa: papá, mamá, quiero estudiar artes, cualquiera que sea las artes, cualquiera, y que en ese lugar, en esa comuna, en esa casa, sus papás entiendan de manera orgánica que sí se puede vivir de ello y que le digan: hágale, yo lo apoyo. Ese día sabré que estamos haciendo bien las cosas. El mayor reto es ese. El mayor reto es que todavía no entendemos que no es un hobby, sino que el arte, el diseño, la cultura, la música, la poesía, el mundo editorial, los cuentos, el teatro, el cine, el audiovisual, también puede llegar a generar un gran desarrollo económico, pero también social en la transformación humana, en la manera como nos conectamos como personas. El gran reto es eso, creer en ello. ¿Cómo has afrontado, digamos, ese paradigma? Muchas veces se entiende el arte como un hobby, tú lo mencionabas, como algo con lo que uno complementa, pero no propiamente una profesión. ¿Crees que en Medellín subsistan esos paradigmas desde lo público, desde lo social? ¿Cómo se están rompiendo? Desde lo social, claro, pues no, todavía no entendemos o no le tenemos fe, no vemos, incluso con evidencias y hechos, porque tantos artistas que sí viven del arte en que han salido de barrios, de Medellín, de comunas, pero como no es tan recurrente y también como no es tan continuo, tan constante, todavía tenemos muchos miedos.
Eso es desde la parte social y desde la comunidad. Y desde las instituciones, desde el gobierno y demás, se han venido entendiendo que sí hay un camino posible, y ahora hay muchísimos más miradas puestas en las industrias culturales y creativas como gran estrategia de desarrollo. ¿Cuál ha sido un proyecto que te llame la atención en el que hayas tenido la posibilidad de participar o que tú hayas creado? Yo tengo grandes amores en diferentes campos. Me siento muy enamorada, por ejemplo, de la cuentería. Imagínate que Medellín tiene la Corporación Viva Palabra. Para mí ese lugar es un lugar muy especial, porque la escuela Viva Palabra, donde hice algunas clases precisamente para entrenarme en narrativa oral, presentación de narrativa oral, ese lugar es muy especial porque es la única escuela latinoamericana donde incluso, o sea, personas de todo el mundo vienen a estudiar cuentería a Colombia, incluso a Medellín. Entonces, para mí, esa corporación como proyecto es muy especial. El otro, desde la música, está Medellín Music Week, está el trabajo que hace la Filarmónica Metropolitana con Alejandro Vázquez. Ya a nivel privado, personal, tengo un proyecto de cuentos con ballenas, que es otro de mis grandes amores. Yo diría que por cada una de las artes podría llegar a tener un amor. ¿Qué nota? ¿Cómo crees que incide ese amor por las cosas que haces en los resultados y en tu proceso creativo y creador también? Todo, es que tiene todo que ver. Hace 10 años, cuando hice el salto cuántico y decidí dejar de trabajar en la manera convencional como entendemos la arquitectura, para buscar mi propio camino en este sector y en estas actividades económicas y demás, y profesionales, construí una frase que se convirtió en el centro y propósito de mi vida, que es transformar el mundo a través del arte, el diseño y la cultura. Y cada una de las decisiones profesionales y laborales que tomo deben estar en coherencia con ese propósito, con esa frase. Entonces se volvió muy sencillo decidir qué camino tomar, qué trabajo tomar, dónde participar. Así que mi trabajo está conectado directamente con mi propósito, y por eso es que vibro con todo lo que hago durante todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Cómo Ana encuentra su propósito? ¿Cómo se le revela el propósito a Ana? Yo digo que son llamados del alma, y los llamados del alma, dependiendo de tú, qué tan dispuesto estás a escuchar. Todos tenemos un llamado del alma, solo que no nos damos permiso de escuchar. Sí, ese llamado es ese jalón que uno siente, y esas son las vocecitas internas que uno tiene en la cabeza, que dice esto no es, por aquí no es, esto por aquí no es, como esos sentimientos cuando uno se siente agobiado con una actividad, con lo que está haciendo día a día. Como te digo, con ese documento que leí de la UNESCO, pero también con un jalón que yo sentía por dentro, esto no es. Pero cuando yo empecé a permearme y a trabajar como voluntaria en los museos, en los festivales de música, ahí me empecé a sentir realmente conectado. ¿Cuál crees que sea esa distancia entre el arte propiamente y las industrias creativas, y cómo crees que aporta el arte a las industrias creativas? Bien, mira, imagínate que esas son grandes discusiones que me encanta siempre traer a la meta, porque entendemos las industrias muy desconectadas del arte. Y si leemos los documentos de cómo se concibe una estructura de ciudad creativa y un ecosistema cultural y creativo, podemos entender que las dos deben conciliar y conviven y tienen equilibrio. Es decir, agradezco y me les quito el sombrero y honro a los artistas que quieren trabajar por la protección del patrimonio material y inmaterial que elijan, ¿no? De su territorio, de su barrio, de su casa, de su país. Y también aplaudo a aquellos que quieren convertir eso en una empresa para dinamizar y hacer crecer o llegar esas artes a otros países y lugares. Entonces, tanto el creador como todas esas actividades complementarias que le ayudan a convertirse en empresas deben existir, deben convivir, deben conversar, deben estar dentro de un mismo ecosistema. Los artistas deberían dedicarse solo a eso, y que tengan un pool o un equipo que les ayuden a crecer. Ese es el equilibrio del que yo hablo y en el que yo creo. ¿Cuál crees que sea la función social del arte
en un mundo tan hiperconectado y tan dado a la digitalización? Estamos en la era de la sociedad líquida. ¿Sí? La sociedad líquida es donde la conexión con el momento presente no existe, es efímera, es superflua, donde las conversaciones uno a uno de manera presencial cada vez se agotan, no existen, se borran, se desaparecen. Las artes nos conectan con esa esencia primaria y vuelve a construir el tejido que nos une como humanos. Entonces reconocer el pasado nos hace transitar el presente y proyectar el futuro. Y el arte es un vehículo, es un hilo que teje de nuevo esas relaciones humanas, la manera como nosotros nos conectamos entre almas. Si tú pudieras conversar con esa Ana de 10 años y de pronto nos pudieran escuchar niños, ¿qué les dirías respecto a su propósito, a la búsqueda de su propósito y respecto al arte? El tema imagínate que yo converso con muchas personas a lo largo de la semana. El tema del propósito es un tema muy recurrente. Y a la edad que tengo, que recién cumplí 40 años la semana pasada, me doy cuenta que no todo el mundo, o sea, el propósito no debe entenderse de la misma manera para todo el mundo, ¿sí? Cada quien lo encuentra o lo resignifica de manera distinta. Entonces hacer un copy-paste como si fuese una plantilla que para todos debe suceder como una epifanía, como wow, un rayito de luz, una musa que te cae. No necesariamente es así. Es decir, es válido que tú quieras vivir tu vida trabajando en algo sin necesidad de hacer unas búsquedas profundas. Es válido. Como hay otras personas con necesidades, así como yo, que sí soy una persona muy profunda, como me gusta vivir la vida en poesía, nos gusta complicárnosla también desde ahí, más filosófico, más existencialista. ¿Qué le podría yo decir a la Ana de hace 10 años? Vas por el camino que es, porque yo sí sentía un llamado muy fuerte. Y confiar, porque es que la incertidumbre, uno abraza la incertidumbre, uno le dice a todo el mundo, abraza la incertidumbre, pero vaya y hágalo. La incertidumbre es un carrusel muy difícil de gestionar. Los miedos son difíciles de transitar. Hoy en día yo puedo llegar a decir que muy pocas cosas me hacen invadir de miedo, ¿sabes? He confrontado tantos abismos que el miedo ahora yo lo veo de manera distinta. ¿Cuál crees que ha sido uno de esos abismos que de pronto tú mires entre pares o en otras personas que lograron bloquearlos, o que de pronto muchas personas los atraviesan, pero que tú digas son abismos recurrentes, pero tienen solución y la luz está al final del túnel? El gran abismo es esos miedos que yo veo muy, muy, muy seguidos. Es tomar la decisión para dedicarse a lo que realmente aman. Da mucho miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema en el que vivimos te invita a aceptar trabajos que muchas veces no nos gustan a cambio de un salario que necesitamos para pagar las cuentas, para crecer, para pagar un arriendo, para pagar el mercado. La cotidianidad nos invade y la cotidianidad hace que dejemos ese llamado del alma en un baulito muy lejano, con muchas llavecitas, y en un momento yo lo dejamos de escuchar y gritaba tanto que ya llega un momento en que ni siquiera lo escuchamos. Da mucho miedo apartarnos de la cotidianidad, da terror, la gente se enfrenta mucho a eso y a veces gana la cotidianidad respecto precisamente a ese propósito. Hay una frase que me parece muy bonita y me gustaría profundizar en ella: vivir la vida en poesía. La uso mucho. Yo quiero que mi vida sea poesía. La escribo. ¿Qué significa eso? Leyendo una vez a un psicólogo que tiene una línea de terapia, digamos así, como una metodología de terapia, en las que utiliza los actos simbólicos
entre ellos la poesía, las artes plásticas y el teatro, para poder transitar momentos traumáticos de nuestra vida. Entonces ahí entendí la capacidad que tiene el arte de resignificar nuestras vivencias y de cambiar realmente nuestros recuerdos o la manera como nos enfrentamos a ellos. Vivir la vida en poesía significa vivir la vida alejándonos de lo cotidiano. Lo cotidiano nos absorbe, y lo cotidiano, digo, es todos los días me levanto, tengo que cepillarme los dientes, bañarme, desayunar, hacer ejercicio. ¿Cuántos meses llevamos viviendo en lo cotidiano sin que nos demos una pausa, digamos, qué rico que está oliendo este jardín? Ve qué desayuno tan bueno. Que las papilas gustativas hagan su trabajo y nos exporten y nos trasciendan a otras sensaciones. Comemos con automatismo, tomamos agua por automatismo. La poesía simplemente nos activa la capacidad de observar el momento presente y disfrutar con ello. Otras personas le dirían milagros. ¿Qué es un milagro? Poder entender la plenitud que puedo llegar a sentir simplemente viendo la solemnidad y magnificencia de una gota cayendo en una ventana. Eso es la poesía. Hermoso, es vivirla, es habitarla, es transitar, digamos, el amor a través del ser y encontrarlo también en todo eso que nos rodea. Exacto. ¿Cómo invitarías, por ejemplo, a los emprendedores, a las personas que desarrollan un oficio desde su cotidianidad, digamos, a explorar esa poesía? Tú ya nos contabas, el poder disfrutar de la experiencia, pero por ejemplo, en los trabajos, en el emprendimiento, digamos, en los negocios, ¿cómo le meto yo esa poesía ahí? Hay que gozarse del proceso. Y también, como acompaño a tantos emprendedores en temas de fortalecimiento empresarial y demás, procuro colocar en el plan siempre metas tempranas para aprender a gestionar la frustración, ¿sí? Y disfrutar del proceso. Cuando tú tienes una meta muy lejana en una escalera muy alta y no entiendes cuáles son esas celebraciones parciales que hay que vivir, se te hace la vida larguísima y se te hacen los retos larguísimos. La poesía viene cuando tú celebras día a día un logro. Hoy sucedió esto, ¿sí? Mañana esto. Todos los logros semanales, los logros diarios, los logros de cada hora. De eso se trata. O sea, perseguimos unas metas que se vuelven inalcanzables y se nos olvida agradecer por lo que estamos haciendo hoy, a esta hora. Digamos que dentro de lo público, los planes generalmente son a largo plazo y los proyectos se ven muchísimos años después. Pero ¿cómo podrían, digamos, o qué recomendaciones les darías a las personas que están tomando hoy decisiones para incentivar, por ejemplo, desde el arte y la cultura, esos pequeños logros, esos logros paso a paso, desde las comunas, desde los barrios? ¿Cómo podemos gestionar esos logros paso a paso? Los mangos bajitos, las metas tempranas. Nosotros como humanos que habitamos este planeta y esta sociedad, o sea, somos seres que necesitamos recompensas, y las recompensas no solo son físicas o tangibles, sino también son emocionales. Por lo tanto, en cualquier plan de acción, no solamente desde lo público, sino en cualquier proyecto que uno emprenda, lo más importante es poderlo dividir en pequeñas fases, en pequeños logros, para gestionarlo de a poquitos. Imagina, o sea, precisamente esta semana estaba conversando con un proyecto de como 18 mil millones de pesos, donde se tiene que movilizar con el 100% del recurso y no existen metas fraccionadas. Entonces, imagínate todo lo que hay que hacer, movilizar, y los años que debo invertir hasta lograr los 18 mil, que se puede, pero ¿qué pasaría si lo convierto en metas de a 10 millones?
y con unos impactos parciales. Los equipos se estimulan, se entusiasman, se inspiran. Y también un poco a encontrarle ese sabor, ese sentido a la vida. Hoy estamos atravesando, digamos, unos momentos de mucho vacío. Los jóvenes, la mayor enfermedad que padecen están asociadas a salud mental. Ujú. Precisamente por ese absurdo de, yo le digo, caminar como a ciegas, andar por el mundo un tanto desconectado, a pesar de tener internet en todos los rincones que transitamos. ¿Cómo crees que ese vivir la vida en poesía, que esos mangos bajitos, que esto donde tú te mueves desde las industrias creativas, pero con ese sustento tan fuerte en el arte, pueden ayudar a subsanar esas nubes de dolor y de vacío que se están generando en las juventudes? Cuando estábamos en pandemia, salían, yo veía publicaciones y posts y demás defendiendo ciertos sectores productores que responden a nuestras necesidades primarias, por ejemplo, el alimento. Entonces nos dejaban a nosotros las artes como los menos importantes, ¿sí? Lo importante en un humano, en una sociedad, es alimentarse, tal, el hábito. Pero de manera orgánica empezaron a salir los músicos a las calles, a hacerse conciertos, porque una cosa es la necesidad biológica y otra es la necesidad del alma, ¿sí? La paz que te da y el sosiego que te da un libro, el sosiego que te da la música, ¿sí? El sosiego que te da escuchar una canción y tú quedarte 3 minutos en silencio simplemente entendiendo la letra y disfrutando de esa melodía. Eso es muy difícil que se logre con otra cosa. La palabra hablada, que es uno de los vehículos de la terapia, contribuye muchísimo. Pero las grandes transformaciones y epifanías que vive la sociedad es con una canción, con un libro, con una película. Digamos que Colombia es un país de emociones muy fuertes y es un país que aún está en un proceso muy largo de sanación de esas heridas internas, precisamente secuelas del conflicto, pero también de las emociones fuertes, le digo yo, porque un buen vallenato, una buena canción colombiana popular, eso es una cosa que a ti te atraviesa el alma, pues, y nace en nuestra tierra. Entonces, ¿cómo crees o cómo sería ese contexto de abocar esas emociones, esos dolores tan marcados y tan vigentes a través de estas otras rutas, de estos otros caminos? ¿Crees que habrían rutas más sencillas para la paz, que no sea necesariamente la típica mesa y la promesa, sino buscarnos desde otra humanidad? Considero, o sea, Colombia no sería Colombia y no seríamos los mismos colombianos si hubiéramos tenido otra historia, ¿sí? El otro día construí en clase de cuentería precisamente un cuento que habla de cómo surgió el rock de Latinoamérica, bueno, de Argentina. Y cada una de las canciones calca un hecho histórico. La gente no sabe eso. Las personas cantan el rock argentino sin saber el hecho histórico y el acto de violencia que está evidenciando. Incluso en la misma elección de las palabras están mencionando escondidamente una situación o un hecho. Nosotros somos el reflejo de nuestra historia y no le tenemos que tener miedo a eso, y vimos la realidad que teníamos que haber vivido, y lo bonito es precisamente cómo utilizamos esa información para poder construir una realidad, ¿sí? Yo no sé, los hubieras no existen, pues según los hubieras no existen. Si nosotros si hubiéramos, quedarnos en el hubiera agota mucho, Sí. y entristece, porque estamos buscando un escenario que no va a llegar.
En vez de pensar si hubiera sido de esta manera, si hubiéramos tenido esto, ¿qué pasaría si reconocemos esa situación? Si reconocemos esa historia como nuestra, la reinterpretamos y la utilizamos a nuestro favor. Nos ahorraríamos mucho tiempo, ¿no? Sí, estoy pensando acá en una palabra, digamos, se trae del concepto técnico y aquí en Medellín es muy de moda, la resiliencia. Sí. Pero quiero preguntarte sobre la resiliencia desde el arte. O sea, ¿cómo ves a esa Medellín resiliente? Si a ti te dicen, ¿por qué Medellín es resiliente? ¿Cómo responderías? No técnicamente, sino desde otro lugar de la técnica, digamos así. Cada casa cultural, cada corporación, cada colectivo, cada obra en la ciudad de Medellín es el reflejo de un momento o un hecho de violencia, ¿sí? ¿Sabes qué es muy lindo? Entender cómo la respuesta en esta ciudad siempre ha sido el arte, siempre. Hay una obra en la pared, un muralismo, hay una canción, hay un colectivo, hay un bailarín. La resiliencia es la resignificación. A mí me gusta mucho como resignificar una situación, es como darle otro sentido. Y me parece muy lindo que en vez de caer en esa tristeza o en ese túnel oscuro en el que podríamos caer en un momento violento, triste o trágico, lo convertimos en algo bello. Lo convertimos en belleza. Eso es hermoso. Me encanta. La belleza, la posibilidad también de explorar lo estético. A veces nos quedamos en otras dimensiones, pero lo estético tiene mucha profundidad también, esa armonía de leer y de encontrar belleza en el dolor y en el caos. ¿Cómo convocarías a la participación ciudadana desde el arte, desde la sensibilidad? Desde la conversación en primera instancia, imagínate que en el ejercicio que estoy hoy en día, me encanta poder conversar con personas que aparentemente se han visto muy lejanas entre sí, en orillas distintas, en lados de la mesa diferentes. Pero cuando uno empieza a conversar, a utilizar la palabra como medio, se da cuenta que todos tenemos un propósito común y esas distancias que nos habíamos construido en nuestra cabeza realmente no existen. Uno empieza a hacer doble clic, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se han articulado? Ve, pues pensándolo bien, no, ni idea. ¿Cómo poder convocar a través de la conversación? Y cuando estemos todos juntos en una misma mesa, utilizar el arte como medio para poder... El hilo del que hablaba yo ahorita, para que nos entreteje como humanos y nos devuelve a esa esencia primaria que somos conforme a la sociedad. Utilizar el arte como ese gran tejido para poder dejar un símbolo donde todos puedan ver, es verdad, todos tenemos un propósito común y nos sentíamos diferentes y en realidad no lo somos tanto. Qué bonito. Creo que hace mucha falta construir puentes metafóricos, más allá de los puentes físicos que aquí en Medellín son importantes, porque atraviesan el río. Y digamos que hay una Medellín distinta a cada lado. Yo llevo 5 años viviendo en Medellín y he vivido por todos lados, pues en un barrio, en el otro. Yo me cambio como cada año. Viví en Santa Elena, me devolví y tales. Y en una de las conversaciones que tuve con alguien me preguntó, ¿y tú por qué vives al otro lado del río? Y yo no entendía lo que significaba esa frase. Yo al otro lado del río. ¿Qué se querrá decir eso? Porque espacialmente pues lo entiendo, pero no sabía era simbólicamente qué era lo que me estaba diciendo. Puedo llegar a decir que, o sea, amo permearme de los diferentes contrastes. Entonces disfrutarme el centro con lo que tiene, los teatros que están ahí, el pequeño teatro, el Pablo Tobón,
pero también ver los bosquecitos que pueden llegar a estar en el poblado y la topografía, el paisaje urbano que está en el poblado con esa capa verde me parece bella. Cada lugar tiene su magia y ojalá nos diéramos permiso de cruzar por esos límites invisibles. Hay personas en el poblado que nunca han ido a teatro en el centro. El 49% de la población medellinense nunca ha ido a un teatro, salió en el Medellín como vamos el último. 49%. ¿Por qué? Y es una ciudad que tiene bastante que contar y que contarse a sí misma también. ¿Cómo crees que esos artistas emergentes que tienen hoy a Medellín en el top global de ciudades para visitar y para conocer, cómo crees que eso esté impactando la forma de reconocernos a quienes habitamos este territorio? Porque creo que es una ciudad de muchos contrastes y como tú lo decías, ahí del otro lado del río a veces no se conoce qué es lo que está pasando. ¿Cómo crees que estos artistas han ayudado a eso? ¿Tú naciste y te criaste acá en Medellín? No, yo vivo hace 11 años acá en Medellín. Pues qué coincide, mira, Medellín es una ciudad de muchos contrastes y si tú le preguntas a alguien que incluso nació y toda su infancia la vivió acá y demás, le pides que dibuje el rango o las cuadras en las cuales su vida se ha movido, es un círculo súper pequeño, es un radio de acción muy, muy, muy pequeñito. Yo digo darnos permiso, es incentivar la curiosidad nos la matan desde muy chiquito, ¿no? No vaya para allá, qué pereza, juntémonos siempre con los mismos, hablemos siempre con los mismos, qué pereza salir de nuestra zona de confort. A mí me encanta cambiar de paisaje urbano, incluso de las personas con las que me relaciono. La gran invitación es romper nuestros propios paradigmas y poder comunicarme con otro o aventurarme a avanzar unas cuadras más de las que siempre he conocido. ¿Qué pasa con las artes? ¿Y qué tanto ha permitido tejer esos puentes? Es difícil, ¿sabes? Si yo dibujara en este momento en un mapa, se hacen como unas zonas de calor. Las personas se mueven en un círculo y precisamente consumen solamente lo que se mueve en esas cuadras que están ahí. Complejo, porque por ejemplo aquí en Medellín hay desde tango, rock, movimientos muy fuertes, y el reggaetón, pues el rap, están los freestyle, pero son pequeñas como comunidades, o sea, pequeños globos ahí. ¿Cómo crees que podría ser una apuesta social, pero también política, unir esas burbujas o convocarlas en escenarios? ¿Crees que la ciudad tenga esos escenarios más allá de la Feria de Flores para un encuentro cultural de todo eso que nos habita? Qué curioso que me preguntes eso, porque antes de venir para acá envié un proyecto que yo he hablado contigo desde hace un tiempito. ¿Sabes qué me sueño? Considero que unos nodos bien importantes a los cuales no se les ha dado mucha importancia en la ciudad son las casas culturales o aquellas corporaciones que habitan desde hace mucho tiempo cada territorio. Entonces, si tú vas a Manrique, está el Balcón de los Artistas; si vas a Aranjuez, está Aranjuez para el Mundo, está el Museo Pedro Nel Gómez. Y así en cada uno de las comunas y de los barrios hay un líder que lleva muchos años ahí, ¿sí? Desde el sector público, a veces cuando uno está pretendiendo formular grandes proyectos, queremos instalar uno nuevo, ¿no? Vamos a colocar esta sede en este lugar que permita que se dinamice la cultura, cuando no reconocemos lo que ya viene. ¿Qué me imagino yo? Hacer una circulación entre esas casas culturales, fortalecerlas, porque cada una tiene un potencial. Tú decías ahorita, entonces el Aranjuez es muy fuerte por el tema del rap, hay Manrique con el tema del tango,
Pero hay otras artes, entonces, ¿dónde están las artes plásticas en Barrio Colombia? ¿Dónde están los bailarines? ¿Dónde está la poesía? ¿Dónde está la literatura? ¿Dónde está la filosofía? ¿Qué pasaría si lo que hacemos es fortalecer y enaltecer esas casas culturales y construir puentes intermediales, de arte intermedial? Entonces, una circulación, yo me digo, es un gran festival que conecte todas esas casas, pero entonces el artista plástico habla con el poeta, ¿te imaginas eso? El rapero habla con el cuentero, ¿te imaginas eso? Porque creamos nuestros propios límites, es el artista plástico, no puedo salir de las galerías. Y si conversa con las otras, con la sinfónica, ¿cuándo ha ido hace poquito hice eso, artistas plásticos en la sinfónica y se sentían como bichos raros, como, ¿y acá qué hago y dónde me siento? Era la primera vez que iba al teatro, yo no lo podía creer, y los músicos me los llevo a la galería, y uno aquí qué hace, cómo me comporto. Bueno, y hay otra cosa, es como un compromiso nosotros que vivimos desde el arte o desde la gestión cultural, es, si bien estamos siempre convocando que vengan a nuestros eventos, ven a nuestros conciertos o a la exposición de arte, comprometernos también en ser públicos de los demás, que tanto consumimos cultura nosotros en la semana, y comprometernos y disfrutar visitando las propuestas culturales de los demás para nutrirnos también de los que hace el otro y no solamente esperar que vengan a ver lo que yo hago. Digamos, en un mundo que está eminentemente siendo devorado por la inteligencia artificial, ¿cuál es el papel de los artistas o la potencia de los artistas? Porque yo no creo que el arte vaya a morir por una, no, sí, por una máquina, no. Vuelvo y digo, el miedo, ¿no? El miedo de las nuevas eras. La inteligencia artificial es una realidad y la gran invitación es entender cómo funciona para poder potencializar nuestras habilidades a través de ella. Yo he estudiado un montón de eso. Llevo un año capacitándome en herramientas de inteligencia artificial, entendiendo pros, contras, cómo funciona y demás y demás y demás. Y al entender cómo pueden contribuir a tu labor, dejas de tener el miedo porque no es una competencia. La habilidad y la capacidad cognitiva, el desarrollo, o sea, la manera como nosotros gestionamos el pensamiento lógico, racional y demás, es única. Lo que hace la inteligencia artificial es tomar muchas de esas ideas y después construirla, pero la capacidad creativa sigue siendo humana. Pues es demasiado, es un debate que va a continuar, pero mira, desde el tema de arquitectura, ¿cómo se hacían los planos antes? A tinta, y habían unos grandes pabellones, unas bodegas gigantes, llenas de dibujantes, haciendo todo a mano, y tú dañabas un plano y te tocaba volver a empezar desde ceros. Después llegaron a las herramientas computacionales, AutoCAD y demás. Se eliminó el profesional, se transformó el profesional. Necesitaba otro tipo de habilidades. Unas nuevas habilidades y vencer el miedo. Si tuvieras la oportunidad de ser presidente de Colombia por 5 minutos, ¿qué mensaje le darías al país en este momento? Del arte sí se puede vivir. Necesitamos más artistas en este país, de todas. Del arte, esa sería mi única frase. Del arte sí se puede vivir. Y voy a trabajar para que así sea. El arte es una apuesta política, definitivamente. Apoyar las artes es un compromiso también con una sociedad que tú llamabas líquida, superflua, que se llena de tantas cosas, pero sigue sintiéndose aún más vacía. Uh-huh. Cómo el arte nos da ese espíritu, nos da ese color, esos sonidos, esos matices de vida. Lo que tú dices, nos llenamos de tantas cosas, pero a la vez de nada, ¿sí? Creemos que estamos recibiendo mucha información, pero si no estamos atentos a ninguna de ellas, en realidad no estamos recibiendo ninguna. El arte permanece.
El arte se perpetúa, el arte deja legado, el arte construye a largo aliento. Las emociones... es como la espuma del capuchino, entonces las emociones efímeras que duran, la conexión del marketing digital tienes solamente 3 segundos para poder capturar la atención de tu público y demás en 3 segundos. Claro, esa es la espuma del capuchino, pero apenas se decanta eso, ¿qué queda? Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo y bienvenida a seguir conversando en el Ágora y apostarle al arte como una base para la transformación, pero también para nuestro propio sentido. Gracias a ustedes por la invitación, me encanta hablar de esto y ojalá que después de esta charlita todo el mundo salga a activar su yo creativo. Somos Ágora, Laboratorio Político y el medio comunitario digital Comunicando Belén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Conéctate a nuestras transmisiones en vivo Todos los martes a las 7 de la noche en el Facebook Live de Comunicando Belén. y recuerda seguirnos en nuestro canal de Spotify como Ágora al Aire.